Abre tu Biblia conmigo en Hebreos. Vamos a estar hoy en el capítulo 7. Al final del servicio vamos a tomar la cena del Señor. ¿Oramos para comenzar este estudio? ¿Les parece bien? Señor, gracias porque nos permites acercarnos confiados a ti, Señor, a tu presencia. Queremos pedirte que hagas tu obra hoy, Señor, en nuestros corazones. Hay una porción bastante importante que revisar este día y queremos pedirte que nos ayudes a poder estar muy atentos, Señor, a entender estas verdades para que tú seas glorificado, Señor, en nuestras familias, en nuestra iglesia y podamos entender la forma correcta de acercarnos a ti. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a estar en los versículos 11 hasta el verso 28. La semana pasada revisamos los primeros 10 versos del capítulo 7. Si tú vienes por primera vez, nunca has estado con nosotros, estudiamos la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, libro por libro, vamos en orden, no vamos saltando de un lugar a otro o teniendo predicaciones temáticas sobre un tema, otro tema, otro tema, otro tema, cada domingo distintas cosas, sino que hacemos series en base a libros de la Biblia y los estudiamos completitos de principio a fin, verso a verso, capítulo por capítulo. Y estamos en Hebreos, hemos avanzado a través de los capítulos 1 al 6 completos, la primera parte del 7, y ahora estamos hoy con la ayuda de Dios terminando el capítulo 7, y la próxima semana, adivina qué sigue, el 8, y así, hasta terminar Hebreos y después continuar con Santiago. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, hay que acercarse a Dios? ¿Has escuchado esa frase o alguna vez, quizá en alguna conversación con alguna persona, concluimos, después de hablar de las difíciles situaciones de la vida, hay que acercarse a Dios, joven, ¿no? Le decimos a alguien, o alguien nos dice, pues sí, qué importante acercarse a Dios, es tan importante eso. Bien, justamente esta sección de la carta nos muestra la manera correcta de acercarnos a Dios. Vamos a hablar sobre la manera correcta de acercarnos a Dios. Debemos decir que ninguna persona puede simplemente acercarse a Dios y relacionarse con Él por sus propios recursos, bajo sus propios términos. El hombre, la Biblia muestra que es malo, el hombre es pecador. Y Dios es un Dios bueno, es un Dios santo. Y nuestro pecado, pues, pone una barrera y una división para que tú y yo podamos acercarnos a Él por nuestros propios recursos. Entonces, Dios, con este anhelo de tener una relación con nosotros, de que pudiéramos acercarnos a Él, Él estipuló ciertos mediadores, ciertos sacerdotes o sumos sacerdotes, personas que intercedían por el pueblo, que hacían el trabajo de ofrecer sacrificios de una forma muy específica, cada cierto tiempo, y esto permitía que el pueblo pudiera estar a cuentas con Dios, ya que Dios establece que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tiene que pagar la factura de nuestra rebelión, de nuestro pecado, de nuestra deuda. Entonces, es importante entender que Dios estipuló esto. Ojo, solamente ciertas personas podían hacer el trabajo en el sacerdocio. Estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando Dios instituye esto desde Éxodo, Levítico. La tribu de Leví era la tribu de donde venían los hombres que podían hacer este trabajo. Es lo que Dios instituye en el Antiguo Testamento. Todos los detalles sobre este tema del sacerdocio los dio Dios en la ley que le da a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, hay una persona que escribe esta carta a los hebreos. Y los hebreos, la comunidad que recibe esta carta, entienden todo este tema que estoy explicando, todo el asunto del sacerdocio. O sea, el autor realmente no está tratando de explicarles el trabajo de un sacerdote, el trabajo de un intermediario, cómo es que el pueblo puede acercarse a Dios por medio de un sacerdote. Todo eso ellos lo tienen más que claro. Para ellos era el pan de todos los días. Era algo que ellos tenían en su cultura, en su historia, en su religión, en su forma muy clara. Entonces, realmente lo que el autor está tratando de explicar en esta carta es el hecho de que Jesús no solo es cualquier sacerdote, un sacerdote más, sino que Él es un mejor sacerdote. Y cómo es que el trabajo de Jesús como sacerdote viene a reemplazar todo ese sacerdocio que los judíos
conocían y por tanto tiempo estuvieron haciendo bajo esa ley que Dios le dio a Moisés, el sacerdocio levítico, lo que conocemos como el sacerdocio del antiguo pacto, el sacerdocio levítico. El autor de esta carta presenta a Jesús como un sacerdote mejor a todos esos sacerdotes que ellos conocían. Ahora, no te olvides que cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de acercarnos a Dios, porque un sacerdote es un constructor de puentes. Sacerdote, lo hemos repetido varias veces, es en latín pontifex, que significa un constructor de puentes. Entonces, Jesús es el sumo o el supremo constructor de puentes, capaz de acercarnos a Dios, llevarnos hasta su presencia, de una forma especial como ningún otro sacerdote lo pudo hacer jamás. Entonces, todo este tema de acercarnos a Dios, de el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio que ahora Jesús presenta para podernos llevar a Dios, para poder construir un puente que nos lleve a una relación perfecta con Dios, es un tema que ya se ha venido desarrollando, ¿cierto? Ya lo hemos estado mencionando por varios estudios a través de nuestra serie en el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos. Entonces, ya se ha visto que Jesús es sacerdote, pero ojo, hemos visto que Él no es sacerdote según el orden levítico, el orden tradicional que ellos conocían, ¿cierto? Sino que Jesús es sacerdote según otra orden, según otra economía u otro pacto. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec. Eso ya lo vimos la semana pasada. Ahora, esto es importante porque el sacerdocio que conocían los hebreos era el sacerdocio del orden de Leví. Eso es lo que ellos perfectamente dominaban, entendían, sabían cómo funcionaba. Sabían que esa es la tribu que Dios escogió para que de ahí se tomaran los sacerdotes para el pueblo. Pero es interesante que el autor de esta carta dice que el sacerdocio de Jesús no es este sacerdocio que ellos conocían, el sacerdocio tradicional ni típico. No es el que se recibe por herencia familiar, porque pues si tú venías de esa tribu automáticamente podías servir como sacerdote. El sacerdocio de Jesús es superior, porque es un sacerdocio según Melquisedec, y Melquisedec es mayor incluso a Abraham. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Como es que en Génesis 14 vimos claramente quién era Melquisedec. Bueno, no tan claramente porque decíamos, bueno, es una teofanía, es un tipo que es. Lo que vemos es en Génesis 14 que es un hombre superior a Abraham, porque en ese capítulo vemos que él es presentado como sacerdote del Dios Altísimo. Antes de que Dios estableciera el sacerdocio levítico, en Génesis, desde Génesis, ya había un sacerdote. Fuera de la ley, fuera del orden levítico, él es presentado en Génesis 14 como sacerdote del Dios Altísimo. No solamente de Jehová, no solamente nacional para Israel, sino del Dios Altísimo, el Dios que es sobre todas las naciones. Su sacerdocio es universal, pero también vimos cómo es que no hay un registro de su muerte y por eso se puede decir en cierta forma que él es sacerdote para siempre, porque el Antiguo Testamento no registra cuándo muere. Entonces se dice, como un tipo de Jesús, que él es sacerdote para siempre. También vimos que su nombre era Rey de Justicia y Rey de Paz, Rey de Shalom, Rey de Salem, Rey de Paz. Vemos también que él recibe los diezmos, ¿te acuerdas de Abraham? Cuando Abraham viene de una pelea y le da el diezmo a este hombre y este hombre recibe esos diezmos, pero también vemos que él hace algo con Abraham. ¿Qué hace por Abraham, Melquisedec? Lo bendice. Y claro está que el mayor siempre bendice al menor, en un sentido sacerdotal, en un sentido así como eso. Olviden lo que dije, gracias. Eso lo encontramos en Génesis 14, ¿cierto? ¿Te acuerdas que hay muy poca información de este famoso Melquisedec? Solo Génesis 14 y algo más. ¿Te acuerdas qué más? Un salmo, el Salmo 110. Salmo 110, verso 4, contiene un versículo más. ¿Lo leemos juntos? Este es un salmo escrito por David. Es un salmo mesiánico. David, como profeta, escribe esto hacia el futuro, hacia aquel que vendría, como Dios diciendo esto a su hijo. En el verso 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Esto se lo está diciendo el Padre al Hijo. Esto se lo dice Jehová al Señor, a Adonai. Y vemos cómo es que Dios en el Salmo 110 otra vez reconoce un sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. Pero dice que el Mesías, el Padre le dice al Hijo, al Mesías, tú eres sacerdote. Es decir, una función del Mesías sería el ser, ¿qué cosa? Sacerdote también. Sacerdote. Claro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Mesías prometido, pero también un sumo sacerdote, un sacerdote perfecto, como lo hemos estado viendo y lo vamos a continuar viendo. Ahora, Dios dice en el Salmo 110, verso 4, que el orden de sacerdocio del Mesías no es el orden levítico, ¿verdad? Sino dice, es el orden de Melquisedec. Dios había dicho que el Mesías iba a nacer ¿en dónde? ¿En la tribu de qué? ¿Te acuerdas en Miqueas 5 donde dice, tú, Belén Efrata, ¿no? Pequeña entre las naciones de Judá, de ti me saldrá el que será regidor, el que será un rey para siempre, hablando del nacimiento de Jesús, profetizando la ciudad de nacimiento y profetizando la tribu de donde vendría el Mesías. Entonces, es claro, pero ¿cómo puede ser que si el Mesías va a ser sacerdote, resulta que viene de una tribu que no es tribu sacerdotal? Dios no estipuló nada en cuanto al sacerdocio para Judá, solamente para Leví. Entonces, ¿cómo puede ser? Pues puede ser según la orden de Melquisedec. El Mesías puede ser Mesías no porque viene de Judá, sino porque su orden es de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora, la semana pasada nos enfocamos en el capítulo 14 de Génesis, o leímos el capítulo 14 de Génesis, y de ahí aprendimos sobre el sacerdocio de Melquisedec, sobre el personaje Melquisedec. Hoy el autor se va a enfocar en los versos 11 al 28, ya no tanto en Génesis 14, en Génesis 14 se enfocó en los versículos 1 al 10, ya quedó atrás. Ahora va a enfocarse en Salmo 110, verso 4. Todos los argumentos que va a empezar a desarrollar para explicarnos quién es Melquisedec, para explicarnos cómo Jesús es sacerdote según Melquisedec, cómo él es superior a los sacerdotes levíticos y demás, todo su argumento lo va a basar en el versículo 4 del Salmo 110. ¿Está claro? La semana pasada nuestro enfoque fue que Génesis 14, versos 18 al 20. Y ahí vimos rey de paz, rey de Salem, los diezmos, o sea, todo eso lo vimos claramente. Hoy nuestro enfoque va a ser Salmo 110, verso 4. Ya está claro. Lo repito muchas veces para que a mí me quede claro. Vamos a leer versos 11 y 12 y empezamos a observar nuestro texto. Dice así. Continúa su argumento diciendo. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo ese sacerdocio recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Vamos a entender el verso 11. Lo que el autor está diciendo es, si tú puedes lograr la perfección de acuerdo al sacerdocio que ya existía, ¿qué sacerdocio es el que existía? El levítico. Si tú puedes ser perfecto, ahora, pausa, ¿a qué se refiere con ser perfecto? Ok, a tener una relación perfecta con Dios, a lograr una relación como la que Dios quería. Eso es perfección, una relación perfecta con Dios, estar en orden con el Señor. Si tú pudieras tener una relación perfecta con Dios, si eso se pudiera lograr por el sacerdocio antiguo, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? No. Dice ahí en el versículo 11, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? O sea, si eso funcionaba correctamente para relacionarnos con Dios, ¿por qué Dios tiene en el Salmo 110, el Salmo es después o antes de la ley? Es después de la ley. En la ley Dios dijo los levitas, este es el sacerdocio levítico, por aquí tienen que irse. Pero luego en el Salmo 110 Dios le dice al Hijo, tú eres sacerdote pero según el orden de Melquisedec.
Si funcionara el sacerdocio levítico, ¿por qué Dios tendría que decir, mira, mejor tú vas a ser sacerdote, pero más bien de otra orden? Si funcionara el orden levítico, Dios hubiera dicho, tú eres sacerdote según el orden de Leví. No hubiera podido decirlo porque él es de la tribu de Judá. Entonces nos hubiéramos encontrado en un choque y en un conflicto, ¿cierto? Pero Dios dice, no funciona el sacerdocio levítico, al menos no para perfeccionar a los hombres, para ponernos en una completa y perfecta relación con Dios. Dice un pastor, el pastor Chuck Smith decía, ya falleció, si no está descompuesto, no lo arregles, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiar el sacerdocio si funciona? Pero no funcionaba, no funcionaba. Entonces, Dios tiene que levantar otro sacerdocio que sí funciona, y funciona muy bien, dirían por ahí. En Hebreos 8:7, el próximo capítulo lo veremos la otra semana, vemos al autor hablando de este nuevo pacto en base a este nuevo sacerdocio, y dice así en Hebreos 8:7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Si hubieras funcionado, pues ¿para qué ponemos otro? Luego en el 10:14, también de Hebreos, hablando el autor del trabajo de este sacerdote de Jesús según el orden de Melquisedec, dice en el verso 14 que porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué dice? Perfectos, perfección, ¿te fijas? Alcanzamos la perfección. Por medio de aquel que hizo una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús sí puede perfeccionar, Jesús sí puede ponernos en una perfecta relación con Dios. Debo decir para este punto que no es que entonces el sacerdocio levítico no sirvió para nada, no servía para nada. El sacerdocio de Leví tuvo su lugar, cumplió cierto propósito por el cual Dios lo instituyó, pero no funcionaba para poner al hombre en una correcta y permanente relación con Dios, ¿ok? Para eso no funcionaba. Tenía otras cosas que apuntaban a Jesús, mostraba algunos aspectos acerca del sacerdocio de Jesús, pero para la perfección, nel pastel, ¿ok? Es por eso que Dios tiene que decir en el Salmo 110, verso 4, que el Mesías sería un sacerdote, pero según otro sacerdocio, un sacerdocio que sí funciona para poner al hombre en una correcta y permanente relación con Dios. Verso 12 dice algo interesante, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Me costó un poco de trabajo entender estos versículos, tuve que leerlos una y otra vez y tratar de observarlos y orar y pedir a Dios que me ayudara a entenderlo, pero te lo voy a explicar de esta manera. Dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que también cambie la ley. Dios mostró en el Salmo 110, verso 4, que el sacerdocio tenía que cambiar, ¿cierto? No aprobó más el sacerdocio levítico, sino que habló de que el Mesías venía de Melquisedec. Si el sacerdocio tiene que cambiar, por ende, la ley tiene que cambiar. Ahora, no la ley moral de Dios, eso no cambia. No el decálogo, no la ley, hablando del Antiguo Testamento, sino la ley ceremonial. Es decir, la ley que habla de los sacrificios y del trabajo sacerdotal. Si el sacerdocio cambia, la ley tiene que cambiar. Porque el sacerdocio era un sacerdocio donde se tenían que ofrecer muchos sacrificios, se tenía que cambiar de sacerdote cada cierto tiempo, pero de repente aparece un sacerdocio donde hay un solo sacerdote para siempre. ¿Que presenta muchos sacrificios? No, sino un solo sacrificio. Entonces, si aparece este nuevo sacerdocio y Dios habla de un nuevo sacerdocio, la ley tiene que cambiar. Ya no tienes que seguir ofreciendo, según la ley, sacrificios y cambiando sacerdotes. La ley tiene que cambiar. ¿En qué sentido cambia? En el sentido de que es anulada. Eso es un cambio bastante grande. Tiene que ser abrogada. El antiguo pacto, la antigua ley, es reemplazada, es quitada y entramos en un nuevo pacto que se basa en un solo sacrificio hecho por un sacerdote una sola vez y para siempre. Ahora, en el verso 13, va a seguir explicando por qué era necesario que la ley ceremonial cambiara. La ley debe cambiar. Dice, y aquel de quien se dice esto,
Esto de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿a quién se le dijo esto? A Jesús. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿De cuál? De Judá, de la cual nadie sirvió al altar, nadie pudo ser sacerdote. Verso 14, porque manifiesto es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés. ¿Nada habló quién? Moisés. ¿En dónde? En la ley. Nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ok. Ellos tienen claro que la ley dice que solamente se puede servir en el sacerdocio si eres de la tribu de Leví. Pero en el Salmo 110 vemos que se levanta un sacerdote de la tribu de Judá y su sacerdocio se justifica según Melquisedec. Entonces, si ahora tenemos un sacerdote que es de la tribu de Judá, la ley tiene que cambiar, ¿estás de acuerdo? Ya no solamente se puede ser sacerdote según la tribu de Leví, sino que ahora, según el orden de Melquisedec, hay un sacerdote según la tribu de Judá. ¿Está cambiando la ley? Está cambiando la ley, al menos la ley ceremonial, en ese sentido. Y el verso 15 dice, y esto es todavía más claro, es todavía aún más manifiesto, el hecho de que la ley tiene que cambiar es todavía más claro, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, o sea, si hay otro sacerdote diferente, como Melquisedec, ¿quién es? Jesús. Dice, si de repente aparece un sacerdote, según Melquisedec, y dice el verso 16, mira lo que dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Otra vez, Jesús no es constituido conforme a, ¿qué dice? La ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Dónde se encuentra la ley y el mandamiento de que por descendencia tenías que ser descendiente de Leví para poder ejercer el sacerdocio? Pues en la ley ceremonial, ¿no? Entonces se levanta alguien no constituido conforme a la ley de la descendencia. La ley decía que los sacerdotes eran constituidos por la familia. Era la fuente de autoridad para el sacerdocio, la familia. No importaba cómo fueras, tu carácter, tu piedad, si tú venías de la familia correcta, te tocaba hacer el trabajo, es lo que decía la ley. Oye, pero yo quiero ser futbolista, sacerdote. Oye, pero a mí me gustan las matemáticas, pues ponte a contar ofrendas, brother, vas a ser sacerdote. Oye, pero yo quiero ser bombero, pues ahí apagas el fuego del sacrificio, porque vas a ser sacerdote. Si eras de esa familia, era lo que te tocaba. Se recibía por herencia. Pero aquí vemos que Dios constituye sacerdocio en Jesús, ya no por herencia, sino según ¿qué? Verso 16, según el poder de una vida indestructible. O sea, la ley cambió, porque la ley ceremonial decía solo por descendencia, pero aquí vemos al sacerdote señalado por Dios, constituido no por el mandamiento acerca de la descendencia, sino por algo fuera de la ley y mucho más grande. El poder de una vida indestructible. La ley es cambiada debido a este cambio de sacerdocio. ¿Va quedando claro? No compate la ley con el nuevo sacerdocio, por eso tiene que ser. Ahora, esto de una vida indestructible. Mira el verso 17, citando otra vez el Salmo 110. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote, ¿qué dice? Para siempre, una vida indestructible. El Salmo 110 ya anunciaba que el sacerdote tendría una vida indestructible, una vida que es para siempre. Dice un sacerdote para siempre. Y un sacerdote para siempre es aquel que su vida no se puede destruir. Ya vimos que Melquisedec, como tipo, tiene una vida indestructible porque no se registra nunca el fin de sus días. Pero Jesús demuestra tener una vida indestructible porque aun cuando él murió, ¿qué sucedió al tercer día? Resucitó. Y resucitó para no volver a morir jamás. Y no puede morir. Él tiene una vida eterna. Entonces, concluimos. Verso 18. Esta es la conclusión a la que el autor llega después de desarrollar su punto. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, porque no puede perfeccionar a nadie. Y dice el verso 18 en la NTV, pues las leo. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil. El antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil
y ser inútil. El cambio de sacerdocio hace un cambio en la ley, y ese cambio es que la ley ceremonial queda anulada. ¿Ok? Es lo que dice el autor. ¿Están conmigo? ¿Vamos bien? Pero el texto nos indica dos cosas por las cuales el mandamiento anterior queda anulado. Dice en el verso 18, a causa de, número 1, su debilidad e ineficacia, y número 2, en el versículo 19 dice, después del paréntesis, y por causa de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahorita voy para allá. Pero veamos estas dos cosas, que son las razones por las cuales se anula la ley que era... Bueno, vamos a verlo. Número 1, se anula la ley porque era, ¿qué? Débil e ineficaz. Esto habla de débil, incapaz de perfeccionarnos, ya lo hablamos. Ineficaz, no servía para cumplir el propósito de ponernos en una correcta relación con Dios. Es lo mismo. No funcionaba. Verso 19, pues nada perfecciona la ley, entre paréntesis. Hablemos de esto. ¿La ley podía perfeccionar a alguien? ¿O a algo? Dice, nada perfecciona la ley. En otras palabras, la ley no perfeccionó nada. Eso es lo que dice. Eso es lo que significa. La ley no puede perfeccionar a nadie. La ley lo único que hace es decirte qué es lo que está mal en tu vida, pero no te da los recursos para cambiar lo que está mal en tu vida. Es como una máquina de rayos X. Tuviste un accidente, te caes, te rompes algo, vas al doctor, te muestra, te meten en una máquina de rayos X, sale la radiografía, tienes el brazo roto. Ok. ¿La máquina de rayos X puede sanártelo? No. ¿Quién puede sanártelo? Pues el doctor, ¿no? Solamente el doctor puede sanarte. Entonces, el mandamiento o la ley, dice aquí, no perfecciona, no sirve para perfeccionarnos. Si tú quieres relacionarte con Dios y vivir una relación perfecta con Dios en base a la ley, a tus obras, a cumplir requisitos, no vas a poderlo lograr, porque no sirve más que para revelar tu condición de que estás roto. ¿Ok? Ahora, la ley no perfeccionó a nadie. Entonces el mandamiento queda anulado a causa de su debilidad, de su ineficacia, porque cumple solamente con el propósito de mostrarte que estás mal. Pero también el mandamiento queda anulado, verso 19, por causa de, verso 19 dice, de la introducción, eso es número 2 dijimos, ¿verdad? La introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La antigua ley ceremonial no podía perfeccionarnos, era débil y era incapaz, y fue anulada por eso, pero también porque Dios da una mejor esperanza. ¿Y esa mejor esperanza? ¿Quién es? Él es la esperanza de gloria, dice Pablo. Jesucristo como nuestro supremo mediador es el que nos puede llevar para relacionarnos con Dios permanentemente. Dice, esa es una mejor esperanza, por la cual, verso 19 al final, checa esto y subráyalo, por la cual nos acercamos a Dios. Ahí está la clave del asunto. Acercarnos a Dios es posible solamente por medio de una mejor esperanza. Es posible solamente por medio de Jesús. Él es nuestra mejor esperanza. Y me encanta que diga mejor esperanza, porque no solo es una esperanza, es una mejor, es una esperanza superior. Ahora, ¿la ley te da esperanza? La ley no te da esperanza. Bueno, la esperanza que tienes es, si cumples perfectamente sus requisitos, si cumples sus demandas, puedes acercarte a Dios. Si cumples con todo, estás en una correcta relación con Él. Si no, pues no. ¿Alguien puede cumplir perfectamente la ley? Nadie. Entonces, ¿qué esperanza? Ninguna esperanza. Por eso hay una mejor esperanza. Acercarnos a Dios, no por la ley, sino por medio de Jesucristo, por sus méritos, por su obra, por su favor, por lo que Él ha hecho. Él es quien por su sacrificio perfecto abrió un camino nuevo y vivo para acercarnos al Padre, para que entremos al lugar santísimo. En la ley tenías que estar lejos del lugar santísimo. Si tú entrabas al lugar santísimo, ¿qué pasaba? Caías muerto. Pero ahora, porque Jesús murió en la cruz, cuando Él murió,
el velo se rasgó para que pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios, ya no por medio de sacerdotes, sino por el sacrificio de ese sumo sacerdote perfecto. Él nos permite acercarnos a Él. Es una mejor esperanza la que tenemos, el poder acercarnos a Dios por medio de Jesús. Ahora, hasta este momento, resumiendo, por lo que vemos en el Salmo 110, el sacerdocio es cambiado. Por lo tanto, la ley ceremonial es anulada. Y la ley es anulada por su debilidad e ineficacia y por la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hasta ahí vamos. En los siguientes versículos, el autor va a notar algo más que se puede concluir desde el Salmo 100, desde el Salmo 110. Mira lo que dice el autor. Otra conclusión a partir del Salmo 110. Son conclusiones respecto a Jesús y Melquisedec. Dice en el verso 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. ¿Quiénes? Pues los levitas. Pero ¿quién es este? Jesucristo, con el, ¿qué dice? Juramento del que le dijo, citando Salmo 110, verso 4, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, verso 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No vemos en ninguna parte del libro de Levítico o de la ley que Dios haya constituido a algún sacerdote con juramento. Simplemente recibían el sacerdocio por herencia, en cierto punto de su vida se les ordenaba, había cierta ceremonia y comenzaban a hacer el trabajo. Pero en esas ceremonias no vemos jamás a Dios jurando sobre el sacerdocio de esos hombres, ¿cierto? Sin embargo, digamos que Dios en la ceremonia de instauración del sacerdocio de Jesucristo, no sabemos cuándo sucedió, en la eternidad, no lo sé, Él jura sobre su sacerdocio, y esto lo sabe David, por eso lo escribe, inspirado por el Espíritu, él escribe, Dios juró esto, no es que David haya estado ahí, sino que él proféticamente dice, esto sucedió. Dios juró lo siguiente, Jesucristo, Hijo, juro que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es algo que Dios juró. ¿Qué tan valioso es el juramento de Dios? ¿Habrá algo más grande que confirme un evento que un juramento hecho por Dios mismo? ¿Se puede hacer algo más grande para confirmar un evento que Dios jurando? Vemos a presidentes jurar sobre la Biblia cuando toman posesión y demás. Bueno, al menos en Estados Unidos. Pero de repente ves que Dios está jurando algo respecto a su Hijo. Esto es muy fuerte. No hay nada más grande que eso. El sacerdocio de Jesús es hecho con juramento y eso lo hace superior al sacerdocio levítico. Por eso dice en verso 22, por tanto, cuando nos encontramos con un por tanto en la Biblia, hacemos una pregunta. La pregunta es, ¿qué tanto? ¿No? Por tanto, pues ¿qué tanto? Pues el hecho de que hay un juramento hecho por Dios mismo, ese tanto. Por tanto, por un juramento tan grande, Jesús es hecho, constituido, fiador de un mejor pacto. Por ese juramento hecho a Jesús, tenemos la fianza en Jesús, la garantía en Jesús de que estamos en un mejor pacto con Dios que el sacerdocio levítico. El pacto anterior era débil, ineficaz, basado en la ley, sin juramento, no podía llevar a nadie a una relación perfecta con Dios, pero este pacto en Jesús, hecho con juramento, según el orden de Melquisedec, siendo Melquisedec más grande que Abraham, ese pacto me permite saber que estoy en una mejor relación con Dios. Me acerca a Dios permanentemente. No solo una relación mejor, sino una relación perfecta con Dios. Y Jesús es el fiador de esa realidad. Jesús es la garantía de que tú estás en una mejor relación con Dios, en una correcta y eterna relación con Dios. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El juramento lo confirma. Ahora, versos 23 al 25, vamos a seguir viendo cómo el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio levítico en base al Salmo 110. Mira lo que dice, verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser
Muchos. Debido a que por la muerte no podían continuar. Pero o sea, contrastes, otra vez. Por cuanto permanece para siempre, tiene, ¿qué dice? Un sacerdocio inmutable. El Salmo 110, verso 4 nos dice que Él es un sacerdote que permanece para siempre. Si una de las cualidades del sacerdote es que permanece para siempre, ¿hay necesidad de cambiar el sacerdote? ¿Qué dice? Bueno, no saben qué dice, pero yo sí. La traducción del lenguaje actual, en verso 24, dice así: como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. Como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle su oficio de sacerdote a ninguna otra persona. Es un argumento muy sencillo, pero tiene una gloriosa implicación. Verso 25 es la implicación de esa verdad. Si Él es eterno, si no muere, no necesitamos cambiar de sacerdote. Él es un sacerdote eterno, permanente, y por eso, verso 25, por lo cual puede también, ¿qué dice? Salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, dice perpetuamente. Él puede salvar perpetuamente. Es muy interesante la palabra perpetuamente porque es quizá mejor traducida como perfectamente. Perfección, ¿te acuerdas? Los otros sacerdotes no podían salvar perfectamente al pueblo. No podían salvar completamente al pueblo. Estaban bajo la ley y la ley no perfeccionó a nadie. Todo lo que los sacerdotes podían hacer era interceder temporalmente por el pueblo. Eso es todo lo que podían hacer. Interceder temporalmente, pero no podían salvar perpetuamente. Jesús, al ser un sacerdote que permanece para siempre, que es constituido bajo el poder de una vida indestructible, que su sacerdocio fue constituido por medio de juramento divino, entonces puede salvar completamente, perfectamente y perpetuamente. ¿A quiénes? Dice el versículo 25. ¿A quiénes puede salvar perpetuamente? A los que por Él se acercan a Dios. Esa es la gente que Él puede salvar perpetuamente. Porque si tú buscas a un sacerdote levítico, no, joven, para empezar ya no hay. Y va a volver a ver porque se está preparando la reconstrucción del templo. Ya estuvimos en Israel hace un tiempo con mi esposa y fuimos a un lugar llamado el Temple Institute, en donde están preparando a gente para volver a ofrecer sacrificios y poder volver a reactivar todo esta ley, como dijimos, ceremonial. Y ya tienen se ve la ropa del sumo sacerdote, se ve una representación del templo por dentro, la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Tienen todo listo para echarlo a andar. ¿Okay? Sabemos que no es necesario hacer eso por lo que estamos estudiando. Pero si tú te encontraras un sacerdote hoy, ponle que esto volviera a funcionar, ellos no te pueden acercar a Dios de una forma correcta. O sea, cualquier otro sacerdote, cualquier otra persona, cualquier otra ley por la que tú busques acercarte a Dios, no te va a dar salvación perpetua. No te va a dar salvación completa. Porque la salvación perpetua es para los que por Él se acercan a Dios. Así que hay que acercarse a Dios, joven, sí. Pero hay que acercarse a Dios por medio del único que puede salvarte perpetuamente y que puede ponerte en una correcta relación con Dios. Pero no solamente te salva perpetuamente, ya con eso sería suficiente, ¿no es así? Que me salve perpetuamente, sino que dice el verso 25 al final, que aparte de eso, Él vive, ¿qué dice? Siempre para interceder por ellos. Ya que Él es eterno, Él siempre está intercediendo por ti y por mí. Qué bello es cuando alguien te dice, estoy orando por ti. Yo me siento muy bendecido porque hay mucha gente que me lo dice constantemente, estoy orando por ti. Y es increíble, se siente muy padre. Pero ¿sabes qué es aún más increíble? Saber que Jesús mismo está orando por mí. Él está intercediendo todo el tiempo, eternamente, ante Dios, por mí, por ti. Está pidiendo fortaleza para mí en este momento mientras estoy predicando. Y está pidiendo fortaleza para ti en este momento mientras te estás durmiendo.
Él está haciendo esta obra permanentemente. En el verso 26 se concluye toda esta comparación entre el sacerdocio de Melquisedec, donde Jesús viene, y Jesús como sacerdote, y los sacerdotes del orden de Leví, los sacerdotes levíticos. Y dice así, bueno, te voy a explicar de qué hablan estos versículos. Es otro contraste entre las maravillosas cualidades morales y espirituales de Jesús y la pecaminosidad de los sacerdotes levíticos. Un contraste más. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Sin duda nos convenía, ¿no es así? Porque es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime. O sea, brother, el autor aquí está volando, ¿no? Es así. Es más sublime que los cielos. Que no tiene, dice, necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del orden levítico, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Ya explicamos, los sacerdotes levíticos no podían entrar así nada más al lugar santísimo. Debían presentar un sacrificio por ellos, uno por el pueblo, y entonces entrar en la presencia de Dios. Pero Jesús no tenía que hacer un sacrificio por él, porque él, verso 26, dice que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, o sea, distinto a los pecadores, porque nunca pecó. Él está cercano a los pecadores, pero es distinto a los pecadores. ¿Ok? No pienses que apartado de los pecadores yo necesito a un Dios cercano, ¿no? Él está cerca de ti. Él se hizo tan cercano que vino a este mundo, tomó forma de hombre y cargó tu pecado y tomó tu lugar y cargó tu cruz. Él es cercano. Pero está hablando de que Él no pecó, apartado de los pecadores, distinto a nosotros en el sentido que Él no pecó, aunque se hizo hombre. Está claro, ¿no? Y dice, hecho más sublime que los cielos. No tengo ni siquiera palabras para describir lo que esto implica. Hecho más sublime que los cielos. Él no necesitaba presentar un sacrificio porque Él es así. Así que el sacrificio que Él ofreció, porque ofreció un sacrificio, no fue por Él, pero sí fue Él. El sacrificio que Dios ofreció no fue por Él, pero sí fue Él. No solamente es el sacerdote perfecto, es el sacrificio perfecto. Y de esto vamos a hablar un poco más en los capítulos que siguen. Pero dice en el verso 27, esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Un solo sacrificio perfecto para siempre. El Cordero perfecto que quita permanentemente el pecado de los hombres. Verso 28 concluye en este contraste. Porque la ley, que ya ha sido abrogada, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley. ¿De qué habla eso de la palabra del juramento posterior a la ley? Del Salmo 110, verso 4, ¿no? Donde juró, después de la ley, esa palabra constituye como sumo sacerdote, ¿a quién? Al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es como termina de amarrar todo lo que vino explicando en los versículos anteriores. ¿Quedó claro? Costó bastante trabajo llegar a despejar de esa manera el texto. Y la idea es que nos quede clara una cosa. El sacerdocio levítico, el mandamiento antiguo de sacrificios y sacerdotes quedó anulado por la aparición del Mesías, de Jesús, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el cual es santo, perfecto, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, el único capaz de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Que quede claro que no hay más sacerdocio, que no hay más intermediario, que es cierto, todos necesitamos acercarnos a Dios, mis amigos. Acerquémonos a Dios.
Pero es cierto que no puedes acercarte a Dios según tus términos o según otros términos, sino bajo los términos que Dios ha establecido. Y aquel a quien Dios ha establecido es a Jesucristo como el único camino al Padre. No hay otro sacerdocio, no hay otro mediador, no hay santo, no hay sacerdote, ni virgen, ni pastor, ni religión, ni ley, ni obra, ni nada que te pueda acercar a Dios para tener una correcta relación como Dios manda, una perfecta relación, sino solamente aquel que fue hecho fiador de un mejor pacto, Jesucristo. ¿Está claro? Esto es lo que quiere decir el autor. Y quiero concluir leyendo algunos versículos. Te los voy a leer y quizá estén en la pantalla, pero si no, ya los conoces. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Otro versículo en Juan 14:6, Jesucristo le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. No hay otra manera. Cualquier otra forma, cualquier otro intento de acercarte a Dios va a ser inútil. Dios ha constituido a Jesús como el único, perfecto y supremo mediador. Y no queda nada más que concluir leyendo Hebreos 4:14 al 16 otra vez. Hebreos 4:14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, y aquí es donde quería llegar otra vez. Acerquémonos. Hay que acercarse a Dios, joven. Pues acerquémonos por Jesucristo. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Oramos? Padre, gracias, porque es muy claro, Señor, el hecho de que no hay forma, ni camino, ni puente que pueda acercarnos a ti, sino solo el Hijo. Gracias por no dejar lugar a dudas. Gracias por eliminar todos nuestros esfuerzos de la ecuación y mostrar que el único que es suficiente es Jesús. Te necesitamos a ti, Señor. Gracias por anular la ley ceremonial y darnos una libertad de gracia, una libertad completa para acercarnos a ti por los méritos de Jesús. Queremos hoy recordar lo que tú has hecho por nosotros, porque ciertamente eres nuestro intermediario, ciertamente eres el único que puede llevarnos a Dios, pero la forma en la que eso fue posible es por ese sacrificio que tú ofreciste, ese sacrificio perfecto en donde tú entregaste tu vida, derramaste tu sangre para acercarnos a Dios y abriste un camino nuevo y vivo al Padre. Hoy queremos recordar eso, Señor, que por tu llaga somos salvos, somos santificados, somos perfeccionados por tu obra, Señor, por haber ido a la cruz, por ofrecer esa sangre y después entrar, después de la resurrección, hasta el lugar santísimo y ahora interceder por nosotros. Te amamos, Señor, nos acercamos a ti confiados al trono de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén.